Bueno, Hacienda informó que tuvo una recaudación récord el año pasado. Así es, pero para mí es algo que tiene una doble interpretación. Quiere decir que para Hacienda ha sido un buen negocio la reforma fiscal, pero no para los mexicanos, porque primero que nada la sociedad se ha empobrecido, se ha penalizado el consumo y las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ya no tienen la capacidad de crecer o de reinvertir en sus negocios, ni tampoco de pagar mejores salarios. Entonces, esta reforma, a final de cuentas, desincentiva el consumo, castiga la productividad, castiga la creación de empleos y evidentemente pone una situación de vulnerabilidad muy grave a la economía mexicana. El sector empresarial ha hablado con el licenciado Videgaray. Sí, de hecho ha habido a través de los organismos cúpula innumerables reuniones. De hecho, podríamos decir que hay una situación también ya de distanciamiento por la falta de comprensión, por la falta de entendimiento, y se persiste el no reaccionar a tiempo. De hecho, se requieren ajustes importantes en la reforma fiscal para reactivar la economía interna y no vemos que se esté trabajando en ese sentido. Incluso preocupa la declaración del gobernador del Banco de México, donde dice que lo que probablemente tenga que ocurrir es que, igual que sucedió en la crisis del 2008, donde la Fed entró a comprarles activos a las empresas más grandes que estaban endeudadas o incluso a los propios gobiernos estatales que estaban endeudados para reactivar la economía, hoy se propone nuevamente como una fórmula y esto habría que ver qué es lo que está causando a nivel mundial. En cuanto se anuncia la devaluación de la moneda china y se desploma la bolsa de Shanghái, inmediatamente se hace el anuncio o se esperan este tipo de medidas y en la especulación de bolsa evidentemente repuntan las acciones, porque ya los inversionistas internacionales saben que esa es la reacción lógica, salir a rescatar a la iniciativa privada, a las grandes empresas, a los corporativos internacionales o a los propios gobiernos locales. Es lo que ha hecho Slim. Exactamente. Slim. Ahí es donde también Warren Buffett ha generado las grandes fortunas y otros inversionistas de reputación mundial. Pero esto tiene un grave problema. Eso no genera riqueza. Eso no es un rescate real de la economía. Quienes ganan son los capitales de especulación, porque la economía financiera o bursátil, donde se especula con el costo de bonos y acciones, no genera inversión directa y tampoco genera riqueza. Por eso nosotros sentimos que este es el momento en donde, a través de una revisión o incluso de un golpe de timón, tenemos que apostarle a los sectores productivos, al consumo interno, a la plataforma productiva de México. No podemos depender, como nos ha ocurrido en los últimos años, 100% de factores exógenos que ni siquiera están en nuestro gobierno, en nuestro control. Ahora, antes nos salvaba el petróleo. Era un buen auxilio. Hoy ya no. Y quién sabe para cuánto tiempo. Así es, la caída de los precios de petróleo, concretamente en México, van a impedir que el gobierno tenga la capacidad para ejercer gasto, que eso pudiera ser una alternativa de echar a andar los motores internos de la economía. Eso ya no va a poder ocurrir. La reforma energética queda coja ahí ya con esto. Absolutamente. Además de que la reforma tenía o adolecía de errores, le tocó también el peor escenario, el desplome internacional, que además los precios del petróleo ya no se van a recuperar jamás a los niveles que tenían hace 2 años. Eso ya no va a volver a ocurrir. Y a México se le acaba también la cobertura precisamente en el precio internacional del petróleo. Entonces, vamos a tener un 2016 muy malo en el tema de ingresos petroleros y un 2017 todavía peor. Al presidente Fox le tocó vender el barril a $120. ¿Qué pasó entonces? Pues había un control en los precios internacionales del petróleo. Yo haría una comparación, sucedía un poco lo que pasa con el mercado internacional de diamantes. Diamantes hay muchísimos en el mundo, pero una organización internacional controla su mercado para que no se desplomen precisamente sus precios. Esto a través de la OPEP y otras estrategias había ocurrido a nivel mundial. Hay que entender que en los últimos 10 años se redibujó el mapa de Medio Oriente y esto evidentemente también impactó en el tema de los precios internacionales del petróleo. Esto sumado a que en los Estados Unidos se encontraron yacimientos de petróleo y que además hubo un avance tecnológico a través de la técnica del fracking, en donde ahora el petróleo abunda y lo que se decía que era un producto que nos iba a durar 10 años, hoy tenemos reservas garantizadas para 50 años más. ¿Y qué se hizo con el dinero cuando vendimos a $120 el barril? Principalmente se invirtió en gasto de gobierno, gasto de infraestructura, estabilidad, precisamente se le invirtió para estabilidad del tipo de cambio,
pero el mismo error, no se invirtió en fortalecer a los sectores productivos internos. Caray, pues me ha parecido una plática muy interesante. Pues hay que ver el futuro con optimismo. Al mal tiempo buena cara, ¿no? Así es, este tipo de crisis que son cíclicas, al final de cuentas, eliminan a los jugadores que no están preparados y deja a los jugadores que mejor se hayan preparado, invertido en capital humano, en infraestructura. Muchas gracias. Al contrario. De veras, nos deja usted con algunas dudas y algunos temores también por lo que puede venir. Que 16 va a ser difícil y 17 a lo mejor peor. Peor. Ay. Bueno, amigos, muchas gracias, buenos días, nos vemos el domingo.